¿Sabías que podrías estar acercándote al deterioro mental sin darte cuenta? Millones de personas mayores de 60 años comienzan a olvidar detalles, sentirse más lentas mentalmente o emocionalmente apagadas. Lo preocupante es que muchos creen que es parte natural del envejecimiento, cuando en realidad podría ser una señal de algo completamente distinto y evitable. Como especialista en salud cerebral con más de 15 años acompañando a adultos mayores, he visto casos en los que el olvido no era por la edad, sino por una deficiencia silenciosa que afecta al cerebro desde dentro, una carencia tan común como peligrosa, que debilita la mente poco a poco sin causar dolor ni alertas visibles. La buena noticia es que este problema tiene solución. En los próximos minutos, te voy a explicar qué vitamina olvidada puede estar saboteando tu memoria sin que lo sepas, cómo reconocer sus señales tempranas y lo más importante qué hacer para recuperarla de forma natural, sin depender de medicamentos caros ni tratamientos milagrosos. Y te prometo algo. Hacia el final descubrirás el error más frecuente que bloquea su absorción, incluso en personas que comen bien. Un detalle pequeño pero crucial, que puede marcar la diferencia entre una mente lúcida y una mente que se apaga. Prepárate, porque lo que estás a punto de escuchar podría cambiar la forma en que entiendes tu envejecimiento mental. En mi práctica diaria, recibo a muchas personas que se describen a sí mismas como activas, responsables con su salud y mentalmente despiertas. Pero un día empiezan a notar algo extraño, olvidan una cita, pierden el hilo de una conversación, repiten preguntas o simplemente sienten que su mente está más nublada. Al principio no le dan importancia, lo atribuyen al estrés, al cansancio o, como casi siempre, a cosas de la edad. Pero lo cierto es que, según datos clínicos, hasta el 40% de los adultos mayores presentan niveles subóptimos de ciertas vitaminas esenciales para el cerebro y ni siquiera lo saben. Uno de los factores más ignorados en este proceso es una deficiencia nutricional que avanza de forma silenciosa, la falta de vitamina B2. Esta vitamina no solo ayuda a producir energía, sino que es vital para el funcionamiento del sistema nervioso y la formación de nuevas conexiones neuronales. Lo sorprendente es que puede pasar una década con niveles bajos antes de que los síntomas se hagan evidentes. Durante ese tiempo, el cerebro empieza a perder precisión, la concentración disminuye y aparecen errores mentales pequeños pero constantes. He atendido a personas que llegaron a consulta pensando que tenían los primeros signos de Alzheimer, pero tras una evaluación completa, descubrimos que todo era consecuencia de una deficiencia moderada pero crónica de vitamina B2. Al corregirla, en cuestión de semanas comenzaron a recuperar su claridad, su memoria y hasta su energía emocional. Este tipo de casos no son excepcionales. Se estima que más del 30% de las personas mayores de 65 años tienen dificultades para absorber correctamente la vitamina B2, aunque coman bien. ¿Por qué? Porque con la edad, el sistema digestivo pierde eficiencia, se produce menos ácido gástrico, y eso impide que la vitamina se libere adecuadamente de los alimentos. Además, la mayoría no se hace análisis específicos hasta que los olvidos ya se han vuelto parte de su rutina, y cuando eso ocurre, la mente ya lleva años pidiendo ayuda. Por eso insisto, el deterioro cognitivo no empieza con una gran pérdida de memoria, sino con pequeñas señales que ignoramos. Y si no prestamos atención, esa niebla mental se vuelve más espesa cada día. En la experiencia clínica con personas mayores, he visto cómo ciertos hábitos cotidianos, aparentemente inofensivos, pueden convertirse en verdaderos obstáculos para el funcionamiento del cerebro. La mayoría de mis pacientes cree que lleva una alimentación suficiente y equilibrada, pero cuando evaluamos sus niveles de vitamina B2, encontramos una realidad muy distinta. El problema no está solo en lo que comemos, sino en cómo el cuerpo lo procesa, especialmente después de los 60 años. Una de las creencias más extendidas y más engañosas es pensar que, por consumir carne, huevos o lácteos con frecuencia, ya se está cubriendo la necesidad diaria de B2. Sin embargo, diversos estudios muestran que a medida que envejecemos, el estómago produce menos ácido gástrico, lo que dificulta la liberación de la vitamina B2 de los alimentos. Aunque alguien coma adecuadamente, si su sistema digestivo no logra absorber lo que ingiere, los niveles pueden caer progresivamente.
Se estima que alrededor del 25% de los adultos mayores de 70 años padecen este tipo de malabsorción sin saberlo. Otro error común es restarle importancia al desayuno. Muchas personas, por costumbre o por falta de apetito, toman solo una taza de café con algo dulce, o incluso lo omiten. El cerebro, tras varias horas de sueño, necesita nutrientes para activarse, no solo calorías vacías. La falta constante de alimentos ricos en B2 durante la primera comida del día priva al sistema nervioso de su combustible esencial, afectando lentamente la concentración y el equilibrio emocional. Ese pequeño desliz diario, acumulado en meses o años, pasa factura con síntomas que nadie relaciona con el desayuno. Olvidos, falta de claridad mental, agotamiento sin causa aparente. El tercer error, cada vez más frecuente, es el uso prolongado de medicamentos para la acidez o el reflujo. Los inhibidores de bomba de protones y antiácidos se recetan con facilidad, pero su uso continuo reduce la acidez estomacal necesaria para que la vitamina B12 se separe de los alimentos y sea absorbida. Las personas que los toman durante más de 2 años duplican el riesgo de tener niveles bajos, y lo más preocupante es que ni siquiera lo sospechan. Cuando aparecen síntomas como fatiga, irritabilidad o confusión, rara vez se asocian con una pastilla para el estómago. Finalmente, muchas personas mayores adoptan dietas modernas por motivos de salud o moda, eliminando productos de origen animal sin saber cómo sustituirlos correctamente. La vitamina B12 no se encuentra en alimentos vegetales de forma natural, por lo que quienes siguen una dieta basada exclusivamente en plantas corren un riesgo elevado de desarrollar deficiencias si no reciben orientación nutricional adecuada. No basta con comer menos carne, es necesario saber cómo mantener el equilibrio bioquímico del cuerpo. Estos 4 hábitos, en apariencia pequeños, actúan como un sabotaje silencioso contra la memoria y la claridad mental, y lo hacen día tras día sin causar molestias físicas inmediatas. Cuando el olvido ya se instala, cuando la energía se desploma sin razón, es posible que el cerebro esté dando un grito de auxilio que llevamos años ignorando. En más de 15 años acompañando a personas mayores en sus procesos de salud cerebral, he aprendido que muchas veces los síntomas más preocupantes comienzan con señales sutiles. Una palabra que no llega, una cita que se olvida, una sensación constante de tener la mente apagada, y en la mayoría de los casos, esos síntomas son atribuidos a la edad, al estrés o simplemente a cosas normales. Recuerdo especialmente a una paciente que llegó a consulta con un cuaderno lleno de anotaciones. Tenía miedo de estar perdiendo la memoria y, para no olvidar nada importante, apuntaba absolutamente todo: lo que tenía que hacer, a quién debía llamar, incluso lo que había comido. Me dijo con voz temblorosa: «Siento que si no escribo desaparece de mi cabeza». Durante la evaluación noté que era una persona organizada, lúcida en la conversación, pero claramente abrumada por una sensación de lentitud mental y desconexión. No presentaba signos de demencia avanzada, pero sí una niebla constante, como si algo en su mente estuviera atascado. Ordenamos análisis completos, incluyendo parámetros que muchas veces se pasan por alto, y allí estaba la clave: niveles de vitamina B2 notablemente bajos. Lo que descubrimos luego fue aún más revelador. Su dieta era estrictamente vegetal desde hacía varios años, aunque pensaba que era sana y ligera. Además, tomaba a diario un medicamento para el reflujo gástrico, sin saber que podía estar interfiriendo en la absorción de nutrientes. Todo tenía sentido: su cuerpo no estaba recibiendo, ni absorbiendo, lo que el cerebro necesitaba. Iniciamos un plan simple pero profundo. Ajustamos su alimentación para incluir fuentes de B12 aptas para su estilo de vida, introdujimos un suplemento apropiado y revisamos con su médico la medicación estomacal. Le pedí algo muy sencillo: paciencia. Le dije que, así como la niebla llegó lentamente, también se iría poco a poco si le dábamos al cerebro lo que pedía. Las primeras semanas no hubo grandes cambios. Me escribió para decir que se sentía igual. Pero alrededor del segundo mes empezó a notar diferencias. Podía leer sin volver atrás en cada párrafo, recordaba más fácilmente lo que hablaba con sus hijos, y ya no sentía esa necesidad compulsiva de anotar todo. En la tercera visita me miró y dijo: «Ahora mi mente está en silencio, pero un silencio claro, ya no tengo tanto ruido dentro». Esa frase me acompañó por mucho tiempo, porque no hablaba de recuperar memoria espectacularmente, sino de algo más valioso:
recuperar la confianza en sí misma. Y eso, en muchos casos, empieza por entender que el cerebro no está fallando, solo está pidiendo lo que necesita para funcionar. Pocas personas imaginan lo complejo y exigente que es el cerebro. Cada segundo, millones de señales eléctricas viajan entre neuronas para que podamos pensar, recordar, decidir, sentir, y para que todo ese sistema funcione con precisión, hay una sustancia que juega un papel silencioso pero esencial, la vitamina B2. Esta vitamina participa directamente en la formación de la mielina, una capa protectora que recubre las fibras nerviosas. Puedes imaginar la mielina como el aislamiento de los cables eléctricos. Si se deteriora o se adelgaza, las señales se escapan o se ralentizan. El resultado, pensamientos confusos, reflejos más lentos, pérdidas de memoria. Sin niveles adecuados de B12, el cuerpo no puede producir suficiente mielina. Esto provoca que las conexiones neuronales que antes eran rápidas y claras comiencen a fallar. Por eso, muchas personas sienten esa especie de niebla mental, dificultad para concentrarse o fatiga mental persistente. No es una cuestión de edad solamente, sino de una infraestructura cerebral que está deteriorándose desde dentro, pero el papel de la vitamina B2 no termina ahí. También interviene en el metabolismo de una sustancia llamada homocisteína. Cuando ésta se acumula en exceso en la sangre, actúa como un tóxico silencioso, inflama los vasos sanguíneos del cerebro, acelera el envejecimiento celular y aumenta el riesgo de deterioro cognitivo. La B12 ayuda a mantener a raya esta sustancia, protegiendo la circulación cerebral y el funcionamiento de la mente. Lo más preocupante es que, con el paso de los años, incluso si comemos alimentos ricos en B12, el cuerpo puede tener problemas para absorberla. La producción de ácido gástrico disminuye y, con ella, la capacidad de extraer la vitamina de los alimentos. Por eso es frecuente encontrar niveles bajos en personas que no sospechan de ningún problema. En resumen, la vitamina B2 no es solo un suplemento más, es un elemento clave para preservar la agudeza mental, la memoria y la vitalidad emocional. Su ausencia no se nota de golpe, pero cuando los síntomas aparecen, es señal de que el cerebro lleva tiempo funcionando con recursos limitados. Saber que existe un problema es solo el primer paso. Lo más importante es saber qué hacer al respecto. La buena noticia es que recuperar los niveles adecuados de vitamina B12 no requiere fórmulas complejas ni productos costosos. Se trata de aplicar 3 decisiones simples que, si se sostienen en el tiempo, pueden transformar la claridad mental de cualquier persona mayor de 60 años. El primer paso es incorporar de forma constante alimentos ricos en vitamina B2. No se trata de hacer una dieta perfecta, sino de integrar pequeñas porciones diarias que nutran al cerebro. Huevos, sardinas, hígado, atún, yogur natural o mariscos son excelentes fuentes. No hace falta consumirlos todos los días, pero sí con regularidad. Para quienes siguen una dieta vegetariana o reducen el consumo de productos animales, existen opciones fortificadas como bebidas vegetales o cereales enriquecidos. En casos más marcados, un suplemento oral o sublingual, bajo orientación médica, puede ser necesario para normalizar los niveles. El segundo paso es cuidar el sistema digestivo, porque allí comienza todo el proceso de absorción. Muchas personas cometen el error de centrarse solo en lo que comen, sin considerar cómo lo digieren. Evitar cenas pesadas, masticar despacio y reducir el uso innecesario de antiácidos o medicamentos para el reflujo son prácticas sencillas que favorecen la producción de ácido gástrico necesario para liberar la B12 de los alimentos. Si hay molestias gástricas crónicas, lo ideal es buscar soluciones que no interfieran con la absorción de nutrientes clave. El tercer paso es realizar un análisis de sangre al menos una vez al año. Es un estudio sencillo, accesible, que permite detectar deficiencias antes de que aparezcan los síntomas. Con esta información, el médico puede decidir si se necesita un refuerzo puntual o un tratamiento más prolongado. Y aquí es donde entra una segunda vitamina igual de ignorada pero profundamente relevante, la vitamina D. Aunque es más conocida por su rol en los huesos, investigaciones recientes han demostrado que también influye en la función cognitiva, la regulación del estado de ánimo y la protección de las neuronas contra el deterioro. La combinación de niveles adecuados de B2 y D crea un entorno más favorable para que el cerebro se mantenga activo, conectado y resiliente al paso del tiempo.
La memoria no se apaga de un día para otro. Se va deshilando, poco a poco, cuando dejamos que la rutina gane terreno, cuando asumimos como normal lo que en realidad es una señal de alerta. Pero también es cierto lo contrario. Una mente puede volver a brillar cuando le damos lo que necesita. Y muchas veces ese cambio comienza con algo tan simple como revisar una vitamina. Lo que comemos, lo que sentimos, cómo descansamos y cómo nos cuidamos no son detalles menores. Son decisiones diarias que construyen o desgastan nuestra capacidad de recordar, conectar y disfrutar la vida con plenitud. La lucidez no es un regalo que desaparece con los años, es un estado que se cultiva con atención y compromiso. Si has llegado hasta aquí, probablemente estás entre quienes no se conforman con olvidar, entre quienes creen que envejecer no significa rendirse ni apagarse, sino aprender a adaptarse con inteligencia y cariño por uno mismo. Hoy ya sabes qué señales observar, qué hábitos evitar y qué pasos seguir para recuperar tu energía mental. No necesitas hacerlo todo de golpe, solo empezar con uno, porque el cerebro cuando recibe el mensaje correcto responde, y responde con fuerza. Así que esta noche, al cerrar los ojos, hazte una promesa sencilla, no dejar que tu mente se oxide por descuido, y si este mensaje resonó contigo, compártelo con alguien más, porque todos conocemos a alguien que está olvidando demasiado, sin saber por qué.